Muy buenos días, tengan todos de parte de CEFINTEC. Es un gusto estar acá acompañándoles una semana más, enseñándoles un poquito acerca de nuestros servicios y productos, así como además compartir conocimiento, que hoy por día es una de las cosas más importantes que podemos enseñarles. Hoy tendremos un tema bastante novedoso, que es la parte de la gestión de servicio, y para lo cual vamos a contar, con uno de nuestros amigos de muchos años, con quien hemos trabajado en muchísimas ocasiones y a quien tenemos el gusto nuevamente de tenerlo por acá. Vamos a tener a César Granados de Texas. Es un gusto para nosotros tenerte por acá, César. Muchas gracias por la invitación, y siempre es bueno poder compartir algo con la gente y pues aportar un poquito, un granito de arena ahí al conocimiento y sembrar también la semilla de la curiosidad a todos, obviamente las personas que nos ven y que nos van a ver. Exacto. Hoy por hoy no hay nada más importante que la información, y aunque parezca mentira que tenemos la información tan a mano, a veces se nos pierde en un mundo de mensajes, de correos, de videos, etcétera. Por eso hoy queremos traer ese tema para ustedes y que lo tengan de primera mano de nuestro gran amigo y por supuesto con CEFINTEC. Gracias. Si gustan, procedo, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Déjenme ver por acá. Y nada más me confirman cuando ya la pueden visualizar. ¿Ustedes me indican? Si se ve por ahí. Perfecto, la estamos viendo, César. Perfecto, bueno, muchas gracias. Sí, el tema que yo les traigo el día de hoy es la gestión de servicios, o lo que se conoce también popularmente como ITSM, por las siglas en inglés de IT, Infrastructure Technology Service Management. Básicamente, lo que nos dice la gestión de servicios es, bueno, cómo nosotros debemos, o cómo es el proceso de entregarle valor a un cliente, ya sea interno o externo, por medio de ciertas prácticas y ciertos procesos y metodologías y marcos de referencia que pues, nos van a ayudar a todo esto. Entonces, para empezar, me voy a presentar. Bueno, como tal lo pueden ver acá, mi nombre es César Granados. Tengo cerca de 12 años más o menos de experiencia de estar trabajando en el área de TI en distintos roles. Empecé desde lo más bajo, precisamente en mesas de servicio, con todo esto de la gestión de servicios, hasta hoy por hoy que me desempeño como ingeniero de DevOps en una firma financiera. Soy muy, digámoslo así, me gusta mucho pues aprender cosas nuevas, entonces bueno, tengo ciertas o varias certificaciones, por ejemplo, bueno, soy ingeniero de nube, además soy Scrum Master, tengo certificaciones de ITIL, que es un poquito lo que vamos a tocar el tema de hoy, y entre otras más, que bueno, me encantan los datos, me gusta el análisis de datos, la ciencia de datos, Big Data, todo ese mundo me interesa mucho, entonces también por ahí a veces me gusta hacer cosas. Y nada, pues me gusta también, tal como hoy, compartir mi conocimiento pues, con las personas que lo necesiten, básicamente. Entonces, entrando en materia, básicamente, para empezar, bueno, ¿qué es la gestión de servicios? ¿De qué estamos hablando el día de hoy? La gestión de servicios simplemente es una forma en la que los equipos de TI diseñan, valga la redundancia, los servicios que le van a entregar a los clientes. Y por diseño no estamos hablando nada más, por ejemplo, qué sé yo, vamos a darle del servicio de programación web a nuestro cliente, sino también pues todo lo que viene detrás, por ejemplo, los acuerdos del servicio, digamos, cómo se va a entregar ese servicio particularmente, qué plataformas se van a utilizar para entregar el servicio, además de las plataformas, cómo vamos a garantizarle al cliente que la plataforma va a estar activa el tiempo, ¿verdad?, que el cliente lo necesite, entre otro montón de cosas que pues vamos a ir un poquito desenredando durante la charla. Y para guiar un poco la conversación, les voy a presentar a Fernando. Fernando es un programador que él es muy, muy bueno programando, y es tan bueno programando que, bueno, es programador y emprendedor. Entonces, él es tan bueno programando que se ha ganado pues la confianza de las personas y ya tiene una cartera de cerca de 25 clientes.
Si ven a Fernando trabajando como si fuera una máquina de escribir su computadora, no es casualidad. Y es que el problema es que Fernando es muy bueno programando, pero Fernando al día de hoy no entiende lo que es la gestión de servicios. De hecho, tal vez lo ha escuchado por ahí, tal vez ha escuchado nombrar la palabra ITIL un par de ocasiones, pero no es algo que realmente él tiene interiorizado en su negocio. Entonces, un día nos encontramos con esta conversación. Básicamente, es uno de los clientes diciéndole a Fernando, bueno, que la aplicación está lenta y que solicitaron un cambio. Entonces Fernando le dice que sí, bueno, se disculpa, tal como lo vemos acá, él dice que el cambio va a estar listo para esta tarde. Entonces el cliente, no muy contento, le dice que bueno, que está bien, pero el cambio lo solicitaron el día de ayer. Entonces ellos ya pues empiezan a resentir, o los clientes empiezan a resentir que la aplicación está muy lenta. Fernando le explica al cliente que es que los cambios toman tiempo. Y aún así el cliente insiste, bueno, entonces, si el cambio toma tiempo, siempre puedo contar con el cambio para el día de mañana, para esta tarde. Entonces, esto nos va a generar un problema. Y es aquí donde se empiezan, digamos así, donde se empiezan a quemar las cosas. ¿Por qué? Porque esto es un cambio de un único cliente. ¿Qué tal que los 25 clientes que tiene Fernando se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a abrir un caso? Entonces, de un momento a otro, Fernando tiene 25 solicitudes o peticiones de los clientes de los cuales se tiene que encargar. Y es aquí donde una correcta gestión de servicio nos hubiera ayudado muchísimo. Indistintamente si Fernando es un empleado, digamos, de único, ¿verdad? Solo él en su emprendimiento, en su compañía, o tiene ayuda, siempre tenemos que ver cómo hacemos para definir ciertas directrices de cómo es básicamente que vamos a ir entregando el servicio. Y básicamente este es lo que nos indica más o menos ITSM. ITSM, si vemos, bueno, se complementa de varias cosas, como lo vemos acá, y la gestión de servicio como tal es una parte integral de, valga la redundancia, de la gestión de servicio, porque se incorpora también se complementa con otras cositas que tenemos que considerar, como puntualmente, por ejemplo, el helpdesk, que vendría a ser como nuestro punto de contacto con el cliente, básicamente, la gestión de incidentes. Si nos ponemos a pensar, el cliente de Fernando lo que estaba reportando es que la aplicación tenía lentitud. Muy posiblemente Fernando lo que va a hacer es ir, revisar el código, tal vez de la aplicación, o tal vez no el código, tal vez ir a revisar la plataforma, la infraestructura donde está corriendo la aplicación y solventar ese problema. Entonces eso podríamos considerarlo como un incidente. Para el cliente va a ser un cambio, es como, no sé, haga algo para que la aplicación esté rápida. Pero para Fernando, que tiene un poquito más de conocimiento técnico, sabe que es más allá. Sabe que tal vez tiene un problema de capacidad en sus servidores. Entonces, este fue el cliente hoy que le reportó esa incidencia, por así decirlo, a Fernando. Mañana va a ser otro, y pasado mañana otro, e inclusive van a venir peticiones recurrentes manifestando el mismo problema. Y es aquí donde es importante la gestión de problemas. Resulta que eso que nosotros estamos tratando como un incidente, como algo esporádico, es tan recurrente que ya tenemos que ir, ahora sí, o tratarlo como un problema. Y es básicamente lo que nos explica ITCM. Es cuando yo ya tengo cosas que se han vuelto recurrentes y tengo que ponerles, por así decirlo, un hasta aquí. ¿Y cómo procesarlo? Cómo, cómo gestionar, digamos, ese incidente recurrente para que no se vuelva a presentar más? Y nos vemos en otro montón de cosas, por ejemplo, lo que es la gestión de cambios, la gestión de proyectos, la gestión de activos, políticas y procedimientos, y obviamente pues la gestión de servicio. Y todo no solo se enlaza una cosa con la otra, sino que además es cíclico. Y lo vamos a ver durante toda la charla. Realmente todo lo que tiene que ver con ITIL y con ITCM es cíclico. Siempre vamos a estar haciendo iteraciones sobre un mismo proceso, sobre una misma cosa, porque al final lo que ITCM quiere es que nosotros le entreguemos valor al cliente. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, Fernando dice, bueno, sí, ya sé qué tengo que hacer, tengo que gestionar mi servicio, pero ¿qué puedo hacer yo para aprender a gestionar mi servicio? Y la industria nos ofrece un montón de referencias y en este caso, marcos que nos permiten orientación, digamos, en ese sentido. Por ejemplo, algunos de ellos es el BISL, que básicamente es una biblioteca de servicios de información. También tenemos COVID, que COVID está muy estrechamente relacionado con ITIL. Tenemos la ISO 20000, que es un primer estándar internacional dedicado exclusivamente a la gestión de servicios.
Tenemos también Microsoft, tiene su propia versión, por así decirlo, de ITIL, que para ambientes, digámoslo así, más Microsoft, más empresariales, pues es una buena opción. Tenemos Six Sigma, que también es una disciplina que está ganando mucho, o sea, está entrando muy fuerte en el mercado, y los profesionales, digamos, que se certifican en Six Sigma también se están convirtiendo en personas muy valiosas también para la industria, que es obviamente parte de los beneficios que tiene la gestión de servicios, que no es solo me ayuda a gestionar mis servicios, sino que yo como profesional, en este caso profesional de la información, me da una carrera, me permite desarrollarme más allá de sencillamente programación, bases de datos y cosas más técnicas. Si lo vemos, y lo que es la informática como tal no se dedica nada más a cosas técnicas, servidores y demás, sino que pues hay todo un marco de gobernabilidad que está detrás, que al final lo que va a hacer es envolver toda la parte técnica, porque sí, para entregar un servicio, como lo hace por ejemplo Uber, detrás de Uber hay toda una infraestructura de TI que se rige bajo control de cambios, bajo políticas y prácticas de ITIL, que aunque nosotros como usuarios tal vez no las percibimos en el día a día de los desarrolladores y programadores de Uber, están presentes, muy presentes. Y también, como último marco de referencia, tenemos ITIL. Hay más, obviamente estos son como los más, digámoslo así, los que hacen más sentido ahora en la industria, pero hay bastantes otros y en diferentes versiones. Por ejemplo, COVID me parece que va como por la versión que es COVID con B, muy importante, B-I-T, con T, perdón, que es diferente del que estamos acostumbrados, pero ya va en la versión 5. Y ITIL, por su parte, también pues, va en la versión 4, y las diferentes versiones de ITIL también nos hablan de cosas muy distintas. Entonces, entrando a lo que sería materia prácticamente con ITIL, o propiamente con ITIL, tenemos que es esto. Esto, como dice acá, es el big picture de ITIL. Y esto, pues obviamente, pues nos parece un montón de dibujos súper complejos y un montón de cosas que son muy complicadas a simple vista de entender, y lo es. ITIL por sí solo es una disciplina que, si estamos, por ejemplo, en plan de certificarnos, tenemos que invertirle horas de estudio, y no solo horas de estudio, sino llevar diferentes cursos, porque dependiendo de la certificación o cómo vayamos a enfocar es la certificación que queremos obtener, pues vamos a tener que enfocarnos más fuertemente en cierta área de ITIL que en otra, que eso también es muy importante. Entonces, ITIL, por ejemplo, nos habla de lo que es cadena de valor, nada más mencionando algunas cosas, nos habla de prácticas también, nos habla de, por ejemplo, la creación de valor por acá, nos habla de gobernabilidad, nos habla de un montón de cosas que al principio, digamos, cuando estamos empezando a conocernos, nos puede parecer abrumador, pero hay algo que quiero que noten, y es que todo realmente es cíclico, las flechas van y vienen, y todo es un proceso iterativo, todo se devuelve, y es básicamente a lo que parte de los principios de ITCM y particularmente también de ITIL, es que nosotros cuando diseñamos un servicio, sea cual sea, nunca va a ser lineal. Nunca vamos a montar un servicio con una plataforma, con un staff de personas atrás que van a respaldar ese servicio y ya. Ciertamente estamos en tiempos que cambian muy rápido. Hoy por hoy, por ejemplo, tal como veíamos el ejemplo con Fernando, bueno, ya los clientes quieren tener una conversación más directa con la persona que les está dando el servicio. Entonces, si vamos a los principios puntualmente de ITIL, nos va a decir, bueno, se tiene que tener un centro de contacto en el que los clientes ingresen sus solicitudes, y a partir de ahí sean atendidos en un orden, por ejemplo, de cola, por darles un ejemplo. El problema de esto es que cuántos de ustedes no han llamado, por ejemplo, a una cablera y se han sentido frustrados, o cualquier otro tipo de, qué sé yo, de proveedor de servicios, llámese un banco, lo que sea, y dicen, bueno, su solicitud va a ser procesada. Y tal vez es algo que a ustedes les surge mucho y le dan un numerito a uno, que difícilmente uno conserva como cliente, pero uno tiene su numerito y listo, se espera. Entonces, hay una gestión de servicios ocurriendo detrás de todo esto, pero uno como cliente, bueno, va a llamar mañana. Se desespera. Exactamente, se desespera, va a llamar mañana a ver qué pasó. Y también el cliente no tiene claro lo que serían los SLAs, que eso es algo también de lo que nos habla ITIL. Si volvemos al ejemplo de Fernando, el cliente le dijo, es que yo abrí mi solicitud mañana. Y Fernando le dice, claro, ya corriendo, y tal vez Fernando un poquito angustiado le dice, para hoy en la tarde está listo ese cambio.
Entonces, obviamente, Fernando, en total desconocimiento de lo que es un SLA, que es un acuerdo de nivel de servicio, o las siglas en Ujú. inglés, de acuerdo de nivel de servicio, él le dice que va a estar esta tarde, pero si Fernando hubiera tenido un poquito más de conocimiento, tal vez la respuesta del cliente es, bueno, es que la solicitud de ingreso mañana, pero nosotros atendemos en los próximos 3 días hábiles o tal vez 3 días naturales, pero tenemos, digamos, un lineamiento que nos permite también ese espacio para poder atender otras solicitudes. Como les decía, si los 25 clientes de Fernando se ponen de acuerdo y deciden hacerle solicitudes, bueno, Fernando se le quema la casa. Pero básicamente, muy en resumen, esto vendría a ser ITIL. Ahora bien, tal como el cocinerito ahí, bueno, entonces, ¿cómo se come? ¿Cómo vamos desmenuzando esto en pedacitos, verdad? Y para entrar un poquito en materia y explicarles más o menos de qué se trata ITIL, bueno, ITIL se divide en varias etapas. Cuando nosotros vamos a dar un servicio nuevo, tenemos que pasar por estas etapas que están aquí, que básicamente es la estrategia, es el diseño, es la transición de servicio, es la operación y es la mejora continua. Volvemos al ciclo. Entonces, básicamente lo que tenemos que definir, ok, bueno, vamos a dar el servicio de, qué sé yo, de programación, tal como el de Fernando, vamos a programar o vamos a darle aplicaciones web a tiendas en línea, personas que ocupen una tienda, nosotros las vamos a dar y además le vamos a hacer el desarrollo que está detrás. Ok, eso sería, bueno, ya sabemos qué servicio queremos dar. También tenemos que diseñar los procesos que vamos a utilizar para, por ejemplo, ingresar código a la aplicación. O sea, cuál es el flujo que yo voy a seguir para empezar, digamos, a hacer cambios a la aplicación. Cuál es el control de cambios que voy a llevar. Quién va a ser el encargado de velar por esos cambios. Cuáles son mis planes, por ejemplo, de contingencia. Si yo hago un cambio y se rompe algo, o sea, cómo hago para volver atrás. ¿Cómo hago para hacer cambios sin que el cliente no lo resienta, en el sentido de que él ingresó a la aplicación en el momento en que yo estaba haciendo un cambio y pues no, la aplicación no estaba disponible? Entonces, todas esas pequeñas cositas que tenemos que considerar, cuáles van a ser nuestros LAs, cómo se va a comunicar el cliente con nosotros, o sea, cuál va a ser, en este caso, por ejemplo, el medio de comunicación que tenemos que establecer con el cliente cuando él quiere solicitar algo. Si va a ser WhatsApp, bueno, tenemos que ser conscientes que si somos Fernando, posiblemente los clientes nos van a estar escribe y escribe y escribe todo el rato y a veces inclusive fuera de horario, qué sé yo, son las 7, 8 de la noche y el cliente casualmente estaba interactuando con la aplicación y, y nada, pues decidió escribirle a Fernando. Entonces, vamos a definir horarios. Bueno, ¿en cuáles horarios vamos a dar el servicio? Después de que el cliente ingresa la solicitud, ¿cuánto tiempo de respuesta le vamos a dar? Porque también como clientes ponemos un mensaje, en este caso por WhatsApp o por correo, y queremos que nos contesten ya, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser mi tiempo de primera respuesta? Entonces, es parte de lo que es diseño de servicio. ¿Cuál va a ser mi tiempo de primera respuesta? Después, ¿cuál va a ser ahora sí mi tiempo de solución? Después de cuántos días yo voy a ya tener el cambio listo, digamos, que me solicitó el cliente. En operación del servicio, nosotros cuando ya tenemos esto definido, tenemos que velar por otra cosa muy importante, que es cómo obtengo yo los números, lo que diremos como los KPIs o las métricas de que el servicio se está entregando correctamente, porque todo muy bonito. Yo puedo poner que yo contesto durante la primera hora, por ejemplo, la primera respuesta, después soluciono dentro de los siguientes 3 días, y bueno, tengo una disponibilidad del servicio de tanto porcentaje, pero ¿cómo hago yo para realmente darme cuenta de que eso se está cumpliendo en tiempo y en forma? Entonces es aquí donde también entra un poco lo que es la operación del servicio. Tal vez yéndonos un poco más atrás, inclusive tener herramientas de monitoreo que nos permitan ver, por ejemplo, cómo se está desempeñando la aplicación bajo las cargas, las distintas cargas, por ejemplo, de los usuarios o la concurrencia de los usuarios. Por ejemplo, tener la habilidad de sacar reportes de los SLAs, porque esto me va a decir mucho. Y se fijan, pues poco a poco vamos dándole vuelta de nuevo al ciclo. Porque si yo saco un reporte y este reporte me dice que mis SLAs yo los cumplo al 80, al 70%, eso significa que solo estoy cerrando o aplicando los cambios que el cliente me dice, o solo el 70% de ellos. Entonces, ¿qué pasa con ese 30%? Pueden ser varias cosas. Puede ser que estemos cortos de personal, puede ser que haya demasiadas solicitudes recurrentes,
puede ser que tengamos que inclusive que hacer variaciones a nivel de contrato en cuanto a la cantidad de solicitudes que puede ingresar un cliente o la forma en la que los hace. Entonces esto nos permite hacer una revisión nuevamente del servicio y de alguna forma pues evaluar cuáles son los cambios que tenemos que hacer para mantenernos dentro de lo óptimo, que lo óptimo sería el continuar entregándole valor al servicio. Al final todo esto se podría resumir en esa frase: ¿cómo hacemos para entregarle valor al servicio? En este caso, pues obviamente al cliente. Y si se fijan, esto es lo que nos permite pasar de una bicicletita un poquito más vieja a una cosita muy ornamental, muy rudimentario, a un servicio ya pues propiamente ya bien construido. Un poco más estructurado, ¿verdad? Que eso es al final de cuentas a lo que vamos todas las empresas. Pues en un inicio a veces nos cuesta arrancar o poner en orden a la casa, pero lo importante es este proceso de mejora continua hasta tener una estructura no sólida, porque debemos también estar abiertos al cambio y ser permanentes, ¿verdad? En ese proceso. Claro, claro. Y de hecho, el simple hecho de estar amarrado a esta mejora continua es estar también abrazando siempre la posibilidad de cambio. Es Exacto. inclusive cambiar de plataforma que estamos utilizando para entregar los servicios, el cambiar de tecnología, es inclusive pues hasta de metodología, si fuera el caso, o no, tal vez no cambiar la metodología, pero implementar otras metodologías que me ayuden un poquito más a cerrar como esos, lo que llaman esos huequitos, ¿verdad? Que podemos tener en el proceso. Pero sí, definitivamente la mejora continua por fuerza va a significar cambio y cambio y cambio. Y a veces también estos cambios nos pueden jugar en contra, porque si no tenemos bien establecidas ciertos parámetros, ciertas cosas desde el inicio, estos cambios lo que nos van a costar es también en esfuerzo y tiempo que nos permitirían que podríamos invertir en otras mejoras y en entregar más valor al cliente. Entonces es parte del diseño que nosotros pensemos, por ejemplo, en cómo hacer para entregar este servicio, por ejemplo, con la mayor disponibilidad posible, sin tener que estar revisitando, por ejemplo, las métricas o los servidores que se están cayendo cada vez que se conecta mucha gente. Creo que antes de entrar al punto que sigue, hacer tal vez un paréntesis aquí. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un servicio como el de Amazon, que es la tienda en línea, ahorita que viene el Viernes Negro, ellos reciben un volumen increíble de gente que está queriendo hacer compras por Internet. Y no estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando a nivel global. Entonces, la infraestructura que ellos tienen que tener, pues obviamente es muy grande, pero más que el tamaño en sí, es la forma en la que fue diseñada. Es la forma en la que diseñamos la infraestructura para que acepte muchas peticiones concurrentes. Entonces, si lo vemos, aunque parece algo que está muy orientado a la parte técnica, a la parte de TI más, digámoslo así, más geek, también por detrás hay un proceso de mejora continua y un proceso, por ejemplo, de control de la disponibilidad, que al final es ITIL, que al final es ITSM. Entonces, además hay un grupo de personas que están contemplando pues que el servicio siga entregando valor y siga disponible. Si lo vemos, por ejemplo, al caso Tico, ¿cuántos de nosotros hemos querido, por ejemplo, hacer, qué sé yo, sacar una cita para el examen de manejo, el práctico? Al minuto siguiente que se publican las citas, el sitio se cae. Quitemos la parte oscura que puede haber detrás de eso, pensemos nada más en la parte tecnológica. Tantas visitas concurrentes lo que hacen es una denegación de servicio que hacen que la aplicación se caiga. Entonces, ahí hay una evidente carencia de controles en cuanto a la gestión de la disponibilidad, en cuanto a un montón de cosas que estos marcos obviamente nos indican. Entonces, si se fijan, no es un problema de Fernando, que es una persona ahí en su casa programando. Realmente es un problema que tiene muchas compañías en todos los tamaños, inclusive, bueno, tal como es el MOB, gubernamentales, ¿verdad? Entonces es ahí donde vemos o se hacen evidentes pues, que las carencias de estos controles sí afectan al cliente directamente y no, obviamente, pues no le entrega ningún valor a alguien que al minuto después de que ponen la cita yo me conecto y ya el sitio no funciona. Sí, no cuentan con los recursos necesarios por no hacer esos estudios, ¿verdad? Esos análisis. Exactamente. O a veces nada más es sencilla negligencia y diseñan una aplicación muy básica que pues en la cabeza de ninguno de ellos pues pasó pues un control correcto de la capacidad que deberían tener. Si se fijan, las etapas en este caso son 5.
si estuviéramos en plan de certificarnos, por ejemplo, en ITIL, deberíamos conocer cada una de estas etapas puntualmente, porque cada una de estas etapas va a involucrar prácticas de ITIL. ¿Qué es una práctica? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente lo que ITIL nos dice es, ok, bueno, dice que tiene que ser una estrategia de servicio, tiene que diseñarlo, tiene que transicionarlo, tiene que operarlo, tiene que mejorarlo continuamente. Y sí, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué significa realmente eso? Entonces, sentándonos en diseño de servicio, que va a ser puntualmente el que vamos a revisar el día de hoy, estas serían básicamente las prácticas que ITIL asocia. Hay otras más, ¿verdad? Pero estas son como las que tal vez nos van a, o le van a ayudar un poquito más a Fernando, por ejemplo. Gestión de catálogo de servicios, gestión de la disponibilidad, que es básicamente lo que estábamos hablando hace unos minutos, gestión de la seguridad de la información, niveles de servicio, capacidad, que está muy relacionado con disponibilidad, sí, con disponibilidad, coordinación del diseño, que es básicamente también cómo se hablan los equipos a lo interno, perdón, para generar cambios en la aplicación, gestión de proveedores y obviamente pues la continuidad de los servicios. Entonces, puntualmente cada uno de ellos, básicamente cuando nosotros vamos a diseñar más de un servicio, que somos programadores y además tenemos esto y esto y esto y esto, nosotros tenemos que ser muy conscientes. Lo que nos dice la buena práctica es, ok, tenga un catálogo de los servicios que usted ofrece, pero detrás de ese catálogo, detrás de cada uno de esos servicios, tiene que tomar en cuenta todo lo anterior, ¿verdad? La gestión de la disponibilidad, la seguridad de la información. Se fijan, nada realmente, entre más desmenuzamos ITIL, nos vamos dando cuenta que nada queda al azar, o sea, que todo realmente está cubierto. ¿Cómo gestionamos la seguridad? Por ejemplo, es súper importante. Vean lo que pasó con el Ministerio de Hacienda. Nuevamente, una entidad gubernamental que se ve vulnerable ante ataques cibernéticos. ¿Por qué? Por un montón de carencias y entre ellas la falta de estos controles, que no es nada nuevo, que no es secreto para nadie. Y pues alguien, estoy seguro que a lo interno del Ministerio de Hacienda tiene estos conocimientos, pero también no solo tenerlos, sino llevarlos a la práctica. Entonces ahí vemos el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando no gestionamos correctamente la seguridad de la información de nuestras plataformas y nuestros servicios. Niveles de servicio, si Fernando le pone digámoslo así, un alto o pone como dicen, marca la cancha con los clientes, posiblemente los clientes no le estarían hablando de un día para otro para que él haga los cambios. Muy importante. Gestión de la capacidad, perdón, es lo que nos va a permitir decir, ok, mi plataforma necesita tener este tamaño, ya más en la parte, digámoslo así, de arquitectura en cuanto a servidores y recursos y demás, para que soporte la carga, digamos, de clientes que vamos a estar recibiendo. Y todo esto no sale al dedo, ¿verdad? No es como que alguien se chupa el dedo y lo sube al aire y se inventa un número. Ciertamente la gestión de la capacidad viene con otro montón de cosas asociadas, como lo es, por ejemplo, el monitoreo, que eso es algo que no vamos a tocar puntualmente en la gestión de servicio, pero que está muy atado a lo que es la gestión del servicio en sí, porque si nosotros no podemos medir algo, no lo podemos mejorar. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes tiene plata en la billetera y pasa a la bomba y le echa gasolina al carro. Después se va al más por menos y compra tal cosa. Después se va por aquí, se va por allá y en la noche decide ir a un restaurante a comer y se sienta, pide la comida, pide la cuenta y abre la billetera y se da cuenta que el plato de 10,000 colones nada más tienen 1,000 colones para pagarlo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes hace eso. Pues si nosotros dejamos la capacidad al azar, si no llevamos un control, ok, tengo tanta plata en la billetera y puedo hacer esto, y esto, entonces, así como tenemos ese control sobre nuestro efectivo, por ejemplo, tenemos que tener un control sobre, ok, tengo estos recursos y estos recursos me van a permitir hacer eso. Y en este caso, en lugar de estar abriendo la billetera para fijarnos, tenemos un sistema de monitoreo que nos va dando información de cómo está la capacidad y en dónde tenemos que hacer también nuestras futuras inversiones. Puede ser que esta gestión de la capacidad, por ejemplo, nos empuje a, qué sé yo, a cambiar la tecnología sobre la cual corren nuestras aplicaciones, que pues tenemos tal vez todo en físico y pues tenemos que hacer un movimiento a la nube por las ventajas que eso da. Y es parte de también, nuevamente, de la mejora continua y de la constante revisión de estos procesos. Gestión de proveedores, súper importante, y esto tal vez es uno de las prácticas de ITIL que tal vez menos se conocen y es, ok, ¿cuánto me está cobrando mi proveedor actual?
con respecto, por ejemplo, a la competencia que vino a tocar la puerta ayer y me ofrece un poco más de valor, que al final todos estamos compitiendo por ganar clientes y pues obviamente pues para ganar esos clientes tenemos que ofrecerles algo que a ellos les haga sentido, valor. Entonces, esta gestión de proveedores también nos permite llevar un control de, inclusive, por ejemplo, de contratos. ¿Cuántas personas, por ejemplo, siempre pensando en entidades de gobierno, tienen proveedores que tal vez los dan servicios que ni utilizan a lo interno y que los contratos se van renovando en forma automática sin que nadie realmente se siente a revisarlos, ¿verdad? Y no solo se renuevan en forma automática, sino que tal vez hay una cláusula del contrato que hay un incremento anual. Entonces, además de que no usamos el servicio de este proveedor, nos es más caro cada año. Entonces, el detenerse y decir, ok, ¿cuánto cuesta? Y vamos a lo mismo. Si queremos hacer un cambio de plataforma informática, bueno, tengo este proveedor de nube y este otro. ¿Cuál es más barato? Bueno, este. ¿Y por qué hemos estado usando este? Ah, bueno, y revisemos. Revisemos qué es lo que este ofrece con respecto al otro, cuánto nos va a costar hacer la migración y de nuevo, seguimos haciendo cambios, seguimos tratando de mejorar. La idea de la gestión de servicio también está muy relacionada con la mentalidad ya más empresarial de ahorrarnos dinero. En la manera en que nosotros vayamos mejorando, por ejemplo, algo tan sencillo como la infraestructura de TI sobre la cual damos los servicios, pues esto nos va a permitir ahorrar dinero que nos va a permitir invertir en otro desarrollador. Ya no va a estar solo Fernando, sino que va a estar otro desarrollador que me permite gestionar más y de mejor forma las solicitudes de mis clientes y pues todo va sumando en la cadena. Entonces, conforme yo tenga más recursos, puedo entregar más valor y conforme voy entregando más valor, van llegando nuevos clientes que me van generando nuevos o más recursos para que yo pueda seguir operando. Y el ciclo continúa. Entonces, básicamente en la parte de diseño o la etapa de diseño de la que nos habla ITIL, incorpora estas prácticas puntualmente. Si hacemos un gran paréntesis acá, las prácticas de ITIL, bueno, son todas estas, son son prácticas que pues, nos hablan, por ejemplo, si lo vemos acá, de la gestión de la arquitectura, que viene muy relacionado con los que estábamos hablando. La mejora continua como práctica también viene ahí. Gestión de la seguridad de la información, gestión del conocimiento, que es súper importante. A veces, como les digo, ya todo está inventado y ya pues tenemos casi que una solución para cada problema que vayamos a presentarnos. Pasa mucho en las compañías que invierten, por ejemplo, en capacitaciones del personal y tal vez son capacitaciones que son algo caras y qué sé yo, es una o dos personas dentro de la empresa las que pudieron llevar dicha capacitación. Resulta que gracias a esa capacitación también esa persona pues tiene acceso a nuevas y mejores compañías que le ofrecen un mejor empleo, con mejor salario, con mejores condiciones y demás, y se van. Entonces, tenemos que pasar por un montón de procesos después de eso. Tenemos que pasar por un proceso de contratación, tenemos que pasar por un proceso de entrenamiento y tenemos que, inclusive tal vez sea el caso, volver a capacitar a esa persona en lo que ya habíamos capacitado a la anterior. Entonces, la gestión del conocimiento básicamente lo que nos va a permitir es, ok, yo de todos los trabajadores que tengo aquí, tengo una base de datos de conocimiento que me permite, eventualmente, que falte alguien o no, seguirle dando continuidad a lo que esa persona hacía. ¿Por qué? Porque está bien documentado, porque es de acceso público libre para los demás trabajadores y demás, y pues es un procedimiento que cualquiera que sepa leer, por así decirlo, va a poder seguir. Entonces, si se fijan, teníamos un problema, que es el problema de muchas compañías, es que la gente se le esté yendo y gente valiosa que tiene cierto conocimiento y demás, y que volver a reentrenar, ya eso, como lo vemos aquí, por ejemplo, ITIL ya lo tiene cubierto. Y así vamos a encontrar un montón de cosas, cómo gestionamos nuestros proyectos, por ejemplo, ahora que hay tantas metodologías en cuanto al desarrollo de nuestros proyectos, qué sé yo, el día de mañana Fernando y ojalá su equipo deciden hacerle cambios a la aplicación, esos cambios pues vamos a tener que conversarlos, ¿verdad? Y ese conversarlos va a ser tener que desarrollar un proyecto alrededor de los cambios y cómo hacemos, o sea, para gestionarnos en esos cambios, qué se hace primero, qué se hace después, cómo se hace. Todo eso está, digámoslo así, materializado y ya ITIL también nos habla de eso. Usamos Agile, usamos metodología de cascada, porque no todos los proyectos son iguales y no todos los proyectos nos van o van a estar orientados a una metodología en específico. Entonces, saber cómo manejar ese tipo de cosas. Riesgos, súper importante la gestión de riesgos.
¿Qué son las cosas a las que yo, bueno, podría estar, digámoslo así, más o menos anuente a asumir en cuanto, por ejemplo, bueno, los servidores principales, hay ciertas personas que tienen acceso. ¿Puedo asumir ese riesgo? ¿Por qué deberían tener acceso? ¿Qué podría pasar? Digamos, si el riesgo, digámoslo así, se materializa, si lo que yo pensé que podía pasar malo se pasa. Todo ese tipo de cosas lo vemos por acá. Básicamente, si fijan, son un montón de prácticas y dependiendo de la orientación o de la certificación que yo quiera, digamos, tener de ITIL, voy a tener que enfocarme en unas puntualmente más que en otras. Inclusive para la fecha en la que yo obtuve mi certificación de ITIL, muchas de estas prácticas ni siquiera estaban documentadas. O sea, era algo como que se hablaba, pero Axelos, que es la empresa, en este caso, encargada de ITIL, eh, tenía como en la mesa, ok, tenemos que gestionar esto. Ahora sí, empecemos a ver cómo es que se gestiona. Obviamente, pues eso involucra un montón de gente y expertos y recursos, ¿verdad? Para poder materializar cómo debería yo gestionar eso. Pero básicamente son algunas. Lo bueno de esto es que, y volviendo también al ejemplo de Fernando, es que Fernando no ocupa aprender todo esto. Fernando va a obtener como piezas de Lego, ¿verdad? Cuáles son las prácticas de ITIL que yo quiero enfocarme o que yo necesito cubrir, porque hay unas que ni siquiera le aplican, ¿verdad? Entonces, puedo decir, ok, voy a utilizar estas prácticas y a partir de ahí empezar a gestionar mis servicios en forma diferente. Con respecto a ITIL, estamos en la versión 4, que es muy, muy nueva. Se publicó en febrero del 2019 y básicamente difiere mucho de su versión anterior, que es la versión 3. Entonces, por ejemplo, si yo soy certificado de ITIL versión 3, hay mucho, mucho sobre lo cual debo actualizarme, porque cambiaron un montón de cosas. Entre eso, por ejemplo, ellos metieron una cosa que es el sistema de servicio de valor, que básicamente es un poco de todo lo que les he venido hablando, ¿verdad? Cómo se diseña, cómo se revisa, cómo se va digamos, iterando y volviendo una vez y otra vez el proceso de construir y de entregar un servicio. Después también tenemos lo que son 4 dimensiones, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos dice ITIL de cómo se van a interrelacionar cada uno de los componentes o los aspectos del servicio que yo estoy dando, ¿verdad? Cómo se relacionan proveedores con infraestructura, con clientes, con procesos, con otras cosas, ¿verdad? Y cómo esto se va todo interlazando. También tenemos, por ejemplo, los principios rectores que habla ITIL, que en este caso son 7, y todo esto, siempre digamos, con la intención de yo quererme certificar, lo tengo que manejar, lo tengo que conocer, porque al final todo se vuelve parte, digamos así, más pequeña e integral de una cosa mucho más grande que es la gestión de los servicios. Y estos básicamente son algunas de las cosas que han venido a cambiar ITIL 4 con respecto a ITIL 3. Entonces, si se fijan, es bastante materia más que debemos conocer. Pasamos de los procesos a las prácticas. Antes en ITIL 3 teníamos que eran, por ejemplo, 26 procesos y le decían procesos porque tal como se ve en el gráfico, casi que una cosa como que lo llevaba uno a la otra. O sea, literalmente era un proceso como una receta. Haga esto, después esto, después esto, después esto, después esto, después esto, después esto. Entonces, se cambió el vocabulario. Inclusive, si alguien, ustedes hablan con alguien que conoce de ITIL y todavía les dice procesos, posiblemente esta persona esté en ITIL 3 y necesita definitivamente modernizarse. Lo correcto ahora son prácticas. Y la ventaja de las prácticas, que ahora son 34, serían, inclusive hay un poquito más, es que me permiten eso, ¿verdad? Son como piezas de Lego. Yo voy a utilizar, me voy a enfocar en esta práctica y en esta práctica. Y hay prácticas que por definición se van a interrelacionar, ¿verdad? Como lo que es infraestructura, disponibilidad y capacidad, por decir algunas. Pero al final puedo seleccionar, dependiendo de mi negocio, mi enfoque, qué es lo que yo quiero utilizar propiamente de ITIL. Y por último, ITIL 4, que esto no lo tenía ITIL 3, tiene un enfoque holístico. Antes ITIL por sí solo se veía como una disciplina aislada. Yo sé de ITIL y pues, están todas las demás cosas. Ahora, por ejemplo, aquí ya empezamos a ver cómo ITIL se relaciona con DevOps, ¿verdad? Porque al final DevOps puede ser muy ágil, puede tener pipelines, puede tener aprobaciones mucho más rápidas y demás, pero hay ciertos principios y ciertos conceptos que nos hacen siempre volver a la gestión de servicios, que es, yo no voy a aplicar un cambio en producción sin las aprobaciones adecuadas, por ejemplo, sin pasar por lo que se llama en ITIL un CAP, que es un Change Advisory Board,
que básicamente son las personas que dicen si el cambio se aplica o no. Entonces voy a ITIL, después de que el cambio está aplicado, ok, ¿cómo hago yo por ejemplo, tengo un plan de rollback, o sea, si algo falla, ¿cómo hago eso? ¿Verdad? ITIL me indica cómo hacerlo. Básicamente vemos cómo se relaciona, y no solo con esta disciplina, sino que también gestión de proyectos, con Agile, con Scrum, con otro montón de cosas que parecerían estar aisladas, pero al final todo es gestión de servicio. Porque es que no podemos pasar un cambio de producción solo porque sí, porque estaríamos interrumpiendo el servicio. Básicamente, todo se va a ir relacionando. Que esto es una característica que ITIL ha venido incorporando cada vez más y más y más, porque las cosas van cambiando muy, muy rápido. Entonces, ¿cuál es el futuro, por ejemplo, de ITSM? Que hay cosas que todavía, por así decirlo, nos quedan fuera del saco. Es bueno, el soporte para entender de las cosas. Cada vez tenemos, bueno, el volumen de información que tenemos guardada en servidores hoy por hoy es masiva. O sea, creció exponencialmente durante los últimos años. Estamos hablando de petabytes, de cosas que ya tenemos que ir a inventarnos nuevas palabras porque es tanta la información que estamos procesando que pues, en unos días, 15 años, la capacidad de almacenamiento de muchos servidores va a llegar a sus límites y vamos a tener que empezar a incorporar otras medidas y otras formas de almacenar toda esa información que estamos procesando. Y no solo es almacenarla, sino también poner normativas y lineamientos a cómo la obtengo, cómo la almaceno, cómo la gestiono, cómo la trabajo. Todas estas cosas es parte, digamos, de que la gestión de servicio también tiene que irse poco a poco adaptando y en forma muy, muy rápida. Integración con redes sociales, los clientes nos han empujado a eso. Si vemos el ejemplo de Fernando, ITIL, por ejemplo, nos dice, tenga un centro de contacto y que en ese centro de contacto lleguen sus solicitudes. Pero ¿y si mi centro de contacto es mi WhatsApp? O sea, ¿cómo hago eso, verdad? Entonces, y lamentablemente ya es así, digamos, ahora nuestros clientes se quieren comunicar en forma más directa con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que decir la gestión de servicios? Ok, ¿cómo hace eso? WhatsApp ha dado un giro de negocio recientemente muy importante, digo yo, para las empresas porque está enfocado en ser una mensajería business. Si ustedes entran al WhatsApp, por ejemplo, del back, ya ustedes inicialmente hablan con un robot, con un chatbot y después entran a una serie de filtros y hay inclusive un menú y nos va guiando como clientes por una conversación y por un flujo que nos permite decir, ah, bueno, ya, esto era lo que yo ocupaba y tal vez sí me ahorré minutos de conversación con una persona. Pero básicamente eso es a lo que vamos, ¿verdad? Es cómo hacemos esa integración para poder también ofrecer el servicio, no solo ya ahora por WhatsApp, por Facebook, por aquí, por acá. De hecho, en esta presentación no está, pero inclusive cómo vamos a relacionarnos después nuestro servicio en el tema de metaverso, ¿verdad? Que ahora, tarde o temprano, de una forma u otra va a pasar, ¿verdad? Que es gente queriendo hacer uso de servicios digitales y pues inclusive vamos a tener un Fernando digital que se va a encargar de procesar esas solicitudes que entran en un mundo digital, y pues todo eso tenemos que gestionarlo. Y a Ops, que ahora es pues básicamente las operaciones de TI en cuanto a lo que tiene que ver con inteligencia artificial, súper importante, inclusive ya hay compañías más grandes, más que todo, que están desarrollando políticas alrededor de la inteligencia artificial y cómo esto debe gestionarse, por ejemplo, en términos de seguridad, ¿verdad? Ahora, con una inteligencia artificial, yo puedo llegar a un lugar y esta persona puede identificarme, ¿verdad? Entonces, ¿bajo qué parámetros, bajo qué estándares me identifican, cómo almacenan mi información, en dónde, por cuánto tiempo? Son como algunas de las cosas que no pueden dejar de preocuparnos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, no sé si lo notaron con la aplicación de Edus, que también como que sufrió un hackeo ahí. Yo antes del hackeo me había metido a Edus y había visto que mi foto, que también es la foto, por ejemplo, electoral, la misma que está en la cédula, estaba en el Edus y lo hackearon y ya las fotos desaparecieron. ¿Dónde terminaron nuestras fotos? Es de preocuparse, pero la información estaba ahí. La información que no solo liga mi nombre a mi rostro, sino que además, pues a otro montón de información clínica que no deja de ser, ¿verdad? Muy, muy útil. Entonces, hay estándares para manejar información de este tipo. Si los están cumpliendo, no lo creo. Pero esa gestión, eso ya hay un marco de referencia, por ejemplo, el equipo, que es más que todo para cosas médicas, ya nos dice cómo gestionar eso. Entonces no se tienen que inventar nada. Cosas de las que hay que preocuparse. Básicamente es como el futuro de la gestión
del servicio. La importancia, como ya lo vimos, hace nuestra vida mucho más sencilla. En el caso de los profesionales de TI, los ayuda a competir en un mercado que es cada vez más exigente y también nos ayuda a definir lineamientos que, de nuevo, nos van a ayudar a generarle valor, que el valor nos va a generar nuevos clientes y al final esos clientes nos van a retribuir en la parte también económica, que no podemos dejar de hablar de ello. Somos una compañía o somos un emprendimiento que está dando servicios y lo que está buscando es un rédito económico y no lo podemos perder de vista. Nadie quiere tener solo 10 clientes, nadie quiere tener solo 5, solo 4, no. Pensamos casi que automáticamente en venir a crecer estos clientes, esta cartera de clientes y mantener, a veces hacer un cliente y mantenerlo cuesta mucho. Y más, por ejemplo, el tema de que duele bastante cuando el cliente se va porque el servicio no se le dio adecuadamente. Dicen que si un cliente le trae a uno una buena recomendación, le trae 10 clientes, una mala le quita 100, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que verlo como parte de la importancia que tiene ITCM, que tiene ITIL, digámoslo así, para la gestión de nuestros servicios. Y no estamos solos, tenemos marcos de referencia, además tenemos herramientas de software que nos permiten hacer esto, por ejemplo, algunas, tal vez de las más populares que condensé aquí, Jira, Zendesk, ServiceNow, que lo van a ver muchísimo en entidades y organizaciones mucho más grandes, está muy bien posicionado ServiceNow, OTRS y Otovo, que en este caso es una solución open source, que básicamente lo que significa es ustedes pueden instalarlo y empezar a hacer gestión de servicios sin necesidad de invertir mucho dinero en ello. Son como algunas de las formas. Ya estas herramientas vienen con los componentes adecuados para que nosotros nos guiemos por esas prácticas de ITIL. Por ejemplo, ya estas herramientas incorporan una parte para la gestión del cambio, ya incorporan una parte para la gestión del incidente, entra una solicitud por medio de un correo electrónico, puede ser, o un mensaje de texto, y me genera un tiquete, que ese tiquete me va a permitir llevar por medio de una cola el orden en el que yo tengo que ir procesando las solicitudes, entre otro montón de cosas. Me va a permitir, por ejemplo, hacer gestión de activos, saber cuáles son los servidores que tengo, en qué condiciones están esos servidores, si necesitan ser parchados, si no necesitan ser parchados, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tenemos que pensar en forma holística en el sentido de que hay que incorporar un marco de referencia a herramientas de software y a procedimientos que nos permiten hacer que la gestión de servicios sea muchísimo más fácil y más llevadera. Básicamente es como lo que tengo para conversar con ustedes el día de hoy. No sé si hay alguna duda con respecto a todo lo que he venido a conversar, pero estamos abiertos, creo que todavía todo el tiempo. Tenemos una pregunta directamente Claro. acá en el chat y nos dice lo siguiente: ¿cómo yo, siendo una pequeña empresa, puedo realizar este cambio a nivel de gestión? Ok, bueno, tal como lo vimos, tenemos que, podemos empezar por dos partes. O sea, uno definitivamente es llevar entrenamiento con respecto a todo esto de lo que les he hablado. No tiene que ser de pago, pues hay mucha información, cualquier cantidad de información en YouTube con respecto a cómo hacer, cómo practicar todas estas prácticas, valga la redundancia de TIL, que nos van a ayudar muchísimo. Y la implementación de un sistema, digamos, de software que nos ayude ya por sí solo a implementar ITIL o ITCM es muy importante. Hoy por hoy hay varias opciones. A veces podemos pensar, por ejemplo, en una solución de pago, qué sé yo, que son 15, 20 dólares para que mi empresa al mes, para que mi empresa pueda gestionar bien sus servicios y los clientes estén contentos. A veces pagamos más por un sistema de streaming de ocio, por ejemplo, como es Netflix. Entonces tenemos que hacer ahí también el balance de dónde están mis prioridades. Puede ser que yo tenga un conocimiento técnico un poquito más alto y pueda implementar mi propia solución de software. Hay soluciones de software open source que me permiten hacer exactamente lo mismo. Así como también hay soluciones que son gratis, por así decirlo, que me dan acceso a ciertas capacidades de la herramienta, como por ejemplo Jira. Jira tiene su versión gratuita que me permite, por lo menos en una etapa muy, digámoslo así, muy temprana del servicio, gestionarme con un número de etiquete, con algunas cositas que me van a servir muchísimo. E inclusive, si le veo valor a eso y si me está funcionando, pues ahí podría, inclusive ya por optar por una capa distinta, tal vez de pago. Pero son varias formas. Si yo no tengo recursos, si no tengo la capacidad, por ejemplo, técnica, como para ni siquiera, por ejemplo, implementar una solución de software, yo les recomendaría empezar por correo electrónico.
creo que es lo más sencillo el establecer un medio de comunicación, inclusive puede ser un WhatsApp. A veces El funciona, WhatsApp, sí. sí, funciona hasta tener un segundo celular, una segunda línea con un WhatsApp Business para ingresar las solicitudes. Y a partir de ahí poner lineamientos, o sea, ok, las solicitudes se procesan de tal hora a tal hora, muy importante para tener un poquito de espacio para la vida, y además son atendidas en cierto tiempo. Entonces, esta es una conversación que tenemos que tener temprano con nuestro cliente, es, ok, el servicio se entrega en este tiempo y en esta forma. Y a partir de ahí, pues ir evolucionando un poco. Es un proceso también de aprendizaje al inicio, porque yo conforme voy avanzando y voy aprendiendo más de la gestión de servicios, voy encontrando la necesidad de, ok, ahora ocupo controlar esto, ocupo controlar esto Ujú, otro. ujú. Y ahí básicamente va creciendo la bolita de nieve. Pero Al correo puro es una inicio, perspectiva. perdón, al puro inicio es un aprendimiento de las dos partes, porque Ujú. primero yo voy midiéndome cómo voy desarrollándome, si necesito incluso más recursos porque no estoy Exacto. dando abasto, ¿verdad? Ujú. O si más bien los recursos que tengo, pensé en algo demasiado grande y estoy comenzando por Exacto. algo más pequeño. Y no Exacto. solamente eso, es también educar a mi cliente, porque mi cliente la primera vez que está conmigo no sabe cómo estoy trabajando, se les olvida muchas veces, bueno, el contrato casi que nadie lo lee y si lo leyó ni le prestó atención, nada más fue Exacto. como directamente cuánto pago, cada cuánto Ujú. tengo que pagarlo y se acabó. O sea, eso Sí, es lo que que siempre parece nos ser solo fijamos, lo ¿verdad? importante. Ajá, sí. Exacto, la letra pequeña, que a veces no es pequeña, es en la que no nos fijamos. Exacto. Yo siento que a veces algo muy importante que deberíamos de tener siempre es como ese primer contacto que nos hace el cliente es enviarle un mensaje, aunque sea automático, pero diciéndole al cliente, Ujú. hemos recibido su Exacto. ticket o La su primera consulta, respuesta. Ujú. exactamente, va a ser respondida en un plazo de tanto como un Exacto. recordatorio, ¿verdad? Al contrato, Ujú. aunque el contrato ya se incluye, llegar y darle esa información para que lo tenga inmediatamente. ¿Por qué no me está contestando, verdad? Porque si no, Ujú. mandaron un mensaje y no recibieron ninguna respuesta, aunque tal vez el técnico o la persona que debe atender este incidente está trabajando en ella, no le retroalimentó. Y ese es un tema también Exacto. importante. La Ujú. retroalimentación siempre la dejamos de lado. El servicio siempre necesita una retroalimentación, sea bueno o sea malo. Siempre, siempre hay que Exacto. retroalimentar. Exacto. Inclusive es volver a lo mismo, ¿verdad? Hay estas herramientas de software que les mostré también manejan un módulo, por ejemplo, de encuesta, de estar midiendo el servicio. A veces, y es súper importante, a veces cuántas veces hemos terminado una llamada, qué sé yo, por ejemplo, contigo o con el banco, y nos dice, lo voy a transferir a la encuesta. Y nos decimos, no, ¿para qué? No tengo tiempo. Colgamos de una vez. Pero es súper importante, claro, es súper importante. Y vean, y esto también nos da claridad de la madurez que tiene la empresa, ¿verdad? Que nos está dando el servicio y también el interés que ellos tienen por realmente hacer esa mejora, ¿verdad? Yo creo que muy pocas empresas van a establecer un sistema, por ejemplo, de encuestas para no revisarlo y para no verlo, ¿verdad? Ujú. Para ignorarlo. Porque ya sabemos que pues el cliente por sí solo trata de evitar ese tiempo extra, ¿verdad? Que le tiene que sumar. Pero sí, en definitiva, la opinión del cliente es súper importante, él nos va a dar ese feedback y estarlo recordando. A veces también cuando pactamos un servicio con una compañía, más que todo, digámoslo así, más o menos mediana o grande, es con, por ejemplo, un gerente que nunca va a hacer uso del servicio en el sentido que él nunca va a mandar una solicitud, él nunca va a hacer una petición, él nunca va a pedir por un cambio, pero sí son las personas, digámoslo así, los de más abajo, los que van a estar constantemente bombardeándonos con cosas y peticiones. Y a veces esta gente no tiene ni idea de lo que es, de Ujú. cuál es ese SLA que está pactado, ¿verdad? Entonces, como tal como lo indica Sonia, el decirles, ok, su solicitud va a ser atendida dentro de tanto tiempo, eso cambia las cosas enormemente porque le mata la expectativa a la persona que está haciendo la solicitud de, ok, ya sé que no hace sentido que escriba mañana de nuevo si me dicen que se va a resolver dentro de los próximos 3 días, ¿verdad? Entonces es parte, es muy importante. También es importante esto que comentabas hace un momento, César, de los chatbots. Ujú. Eh, Siempre dejan como una opción, o sea, todas las opciones que dan siempre dejan como una opción de contactar a un encargado, Exacto, contactar a alguien de exacto. servicio al cliente. Sí, Los que estamos millennials y en adelante ya estamos acostumbrados a todo lo que son las tecnologías,
pero también recordemos que hay personas, adultos mayores, que todavía Es- este tema de la tecnología les cuesta. Ujú. Entonces, siempre es bueno también abrir esa opción de tener ese trato humanizado, ¿verdad? Exacto. La persona que está detrás del teléfono, detrás del computador, Ujú. siempre que tenga esa apertura de que hay una persona, ¿verdad? Y que Sí, pueda atender a exacto. ellos. Exacto, y es súper importante. Tal como lo mencionas, digamos, no todas las plataformas están hechas para todos, ciertamente. Ujú, Y creo que parte de entregar valor a nuestros clientes es precisamente ser conscientes de eso. Primero, conocerlos, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de cliente que que consume nuestros servicios? Y a ujú, partir de ahí es cómo podemos suplir sus necesidades. Si somos demasiado abiertos, por ejemplo, en cuanto a las generaciones, ¿verdad? De personas que hacen uso de nuestros servicios, es muy importante, sí, definitivamente incorporar la parte humana. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes han interactuado recientemente, por ejemplo, con el soporte técnico de Amazon, digamos que yo la tienda, no sé, no me llegó algo, entonces estoy utilizando este servicio. Es súper bueno y siempre lo uso como ejemplo, como porque referencia, sí. pasan varias cosas cuando uno está interactuando con ellos. Lo primero es que hay un sistema atrás que también está disponible para uno para usar desde AWS, que le permite a una máquina interpretar mi tono de voz. Si estoy enojado, si estoy feliz, si estoy preocupado, todo eso lo interpreta. Y esta información viaja a una persona que decide cuándo intervenir. Es súper vacilón esa parte. Y además de que cuando me transfieren la llamada, no sé si les ha pasado, que llaman a un lugar de soporte técnico y explican durante 15 minutos lo que ustedes tienen. Y nada más para que le diga a la persona, lo voy a transferir y lo transfieren igual la explicación otra vez. Entonces uno dice, pero ya le he contado al otro, bueno, y vuelve a esa explicación. Ellos también tienen un sistema que pasa toda la información, todo lo que usted le dijo a texto y ese texto le llega a otra persona que se va a encargar de atenderlo de seguido para que le diga, ok, César, usted tiene este problema, ¿verdad? Y yo, sí, la primera vez que a mí me pasó que no tuve que volver a repetirme, me pareció genial. Entonces, es ahí donde se ve que se utiliza la tecnología que tenemos para dar valor al servicio y además que ellos saben cuándo tiene que intervenir una persona con respecto a cómo se siente, cómo está hablando, porque tal vez ya lo hemos hecho y ni siquiera nos hemos dado cuenta. A veces interactuamos con robots que básicamente nos van guiando y en cierto punto ya estamos hablando con una persona que se encargó de capturar la conversación y ni lo notamos. Entonces es muy curioso, digamos, cómo obviamente la tecnología, conforme va avanzando, nos va ayudando a todo esto, ¿verdad? A incluir a más personas y que nuestro servicio pueda llegar de forma más amena, perdón, a las personas indistintamente, pues obviamente de la edad que tengan. Ujú, ujú. Hay otros comentarios más, dicen, entonces el no tener esto es una vulnerabilidad de seguridad. Eh, sí y no, digamos, el no hacer una correcta gestión de servicios no vulnera mis sistemas, digamos, lo que vulnera mis sistemas es el no hacer una correcta gestión de la seguridad, que gestión de la seguridad es una práctica de ITIL, Eso es. que ITIL Ujú, es gestión de servicios. Entonces sí es una cadena, pero digamos, yo podría tener, por ejemplo, un pésimo servicio al cliente, pero servidores, pero una infraestructura muy robusta porque parcho a ujú. tiempo, porque hago backups, porque aquí y allá, porque diseñé bien mi aplicación, porque usé correctamente los recursos de nube. O sea, puedo tener una aplicación muy robusta, pero un pésimo servicio. Entonces, no está estrechamente relacionado, pero ciertamente la gestión de la seguridad es algo de lo que ITIL nos habla, que tenemos que sí o sí cubrir si no queremos, pues, Ujú. como Hacienda, quedar vulnerables a ataques criminales, digamos. Sí, que ahí fue tanto de servicio como de seguridad, porque Exacto. todo se cayó. Exacto. Y bueno, con respecto a la trazabilidad, ¿cómo nos puede ayudar la gestión de servicios? Ok, digamos, en cuanto a lo que es la trazabilidad, habría pues definir realmente pues, qué es exactamente lo que quiere ir llevando. Pero sistemas de software como, como los que le enseñé, ya ellos Ujú, además de pues, hacer uso de todas estas prácticas o incorporar todas estas prácticas, digamos, a su lógica de programación, también nos van a permitir generar reportes en todas las etapas y en todo lo que vamos haciendo. Entonces ellos me permiten en forma, digamos así, integrar, ver qué es lo que está pasando porque de nuevo, o sea, de nada nos sirve hacer una gestión de servicios
súper bonita si, por ejemplo, el SLA nuestro es del 50%. Tenemos que, digámoslo así, al final del día, ir y ver, revisar la reportería y ver en dónde es que necesitamos definitivamente realizar algún cambio. Y por supuesto, también no podemos obviar la integración con otros sistemas y con otras herramientas que nos permiten ver otras cosas, como lo que es el sistema de monitoreo sobre los servidores y las aplicaciones, ¿verdad?